Hola, vamos a ver ahora ejercicios que tenéis propuestos en el libro y de todos aquellos he cogido aquellos que más me parece que se parecen a los exámenes que os ponen. El primer ejercicio dice, un dado está trucado, es decir, trucado quiere decir que la probabilidad de sacar cada número no es la misma, de manera que las probabilidades de cada uno de sus sucesos elementales es inversamente proporcional al número que figura en cada cara del dado. Calcula la probabilidad de obtener una puntuación impar. Claro, primero tenemos que buscar la probabilidad de cada uno de los sucesos. Sabemos que la probabilidad de obtener un 1 más la probabilidad de obtener un 2 más la probabilidad de obtener un 3 más la probabilidad del 4 más la probabilidad del 5 más la del 6, evidentemente tiene que ser 1. Pero no tienen cada uno la misma probabilidad, porque dice que está trucado. Y sabemos que la probabilidad de obtener un 1 es inversamente proporcional al número, es decir, 1 entre 1. Y la probabilidad de obtener un 2 es inversamente proporcional a su número, es decir, a un medio. Y la probabilidad de obtener un 3 es inversamente proporcional a un tercio. La probabilidad de obtener un cuarto es inversamente proporcional a un cuarto. La probabilidad de obtener un 5 es inversamente proporcional al 5, es decir, entre un quinto. Y la probabilidad de obtener un 6 es inversamente proporcional a su número. Vale, fijaros que de aquí obtenemos que la probabilidad de 1 es igual a la probabilidad de 2 dividido entre un medio. Es decir, la probabilidad de 2, bueno, este un medio, fijaros, este un medio pasaría aquí multiplicando, o si queréis 1 entre un medio sería 2, ¿eh? Y por tanto, de aquí quedaría que la probabilidad de obtener un 1 es 2 veces la probabilidad de obtener un 2. Si ahora cojo esta con esta, fijaros que tengo que la probabilidad del 1 sería la probabilidad del 3 dividido entre un tercio, y 1 entre un tercio sería 3, y por lo tanto de aquí tendría que la probabilidad de obtener un 1 es 3 veces la probabilidad de obtener un 3. Si cojo esta, o sea, la primera con la cuarta, pues tendré que la probabilidad del 1 es la probabilidad de obtener un 4 dividido entre un cuarto, y por lo tanto la probabilidad de 1 sería 4 veces la probabilidad de 4. Si ahora cogemos el 1 con el 5, pues tendríamos que la probabilidad de 1 sería la probabilidad de 5 dividido entre un quinto, y por tanto la probabilidad de 1 sería 5 veces la probabilidad de 5. Y por último, si cogiéramos el 1 con el 6, pues quedaría que la probabilidad de 1 es la probabilidad de sacar un 6 dividido entre un sexto. 1 entre un sexto sería 6, y por lo tanto la probabilidad de 1 sería 6 veces la probabilidad de 6. Es decir, fijaros que de aquí tendríamos que la probabilidad de obtener un 1 dividido entre 6 es la probabilidad de 6. Y de aquí tendríamos que la probabilidad de 1 dividido entre 5 es lo mismo que la probabilidad del 5. Y de aquí que la probabilidad de 1 dividido entre 4 sería la probabilidad de obtener un 4. De aquí tendrías que la probabilidad de 1 dividido entre 3 sería la probabilidad de 3. Y de aquí tendrías que un medio
o la probabilidad de 1 dividido entre 2 sería la probabilidad de 2. Y como sabemos que la suma de todo es 1, pues fijaros que ahora haríamos la probabilidad de 1 más la de 2 más la de 3, es decir, la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, que sería la probabilidad de 1 dividido entre 2, más la probabilidad de 3, que es la probabilidad de 1 dividido entre 3, más la probabilidad de 4, más la probabilidad de 5, más la probabilidad de 6. Esto tiene que ser igual a 1. Resolvemos esta ecuación, que fijaros que voy a bajar esto un poquito. El mínimo común múltiplo de 6, 5, 4, 3 y 2. El 2 está dentro del 4 y el 3 dentro del 6. Por lo tanto, de aquí de 4, 5 y 6 sería 60. Y si multiplico toda esta ecuación por 60 sería 60 veces la probabilidad de 1 más 60 entre 2, que es 30. 60 entre 3, que es 20. 60 entre 4, que es 15. 60 entre 5, que es 12. Y 60 entre 6, que es 10. Y sería igual a 60 por 1. Con lo cual quedaría 60 y 30, 90, 110, 125, 137, 147. Y tendríamos 147 la probabilidad de 1 igual a 60. Y por tanto la probabilidad de 1 sería 60 dividido entre 147. Fijaros que si venimos aquí tendríamos la probabilidad de sacar un 1, pues sería 60 partido entre 147. La probabilidad de sacar un 2, pues fijaros que la probabilidad de sacar un 2 es la de 1 dividido entre 2. Y por lo tanto 60, 147 avos dividido entre 2 quedaría 30 partido entre 147. La probabilidad de sacar un 3, pues sería un tercio la probabilidad de 1 y por lo tanto un tercio 60 entre 147 sería 20 entre 147. La probabilidad de obtener un 4, pues sería un cuarto, por lo tanto sería 15 partido entre 147. La probabilidad de tener un 5 sería un quinto, por lo tanto 12 partido entre 147. Y la probabilidad de obtener un 6 era un sexto y por lo tanto te quedaría 10 partido entre 147. Y fijaros que si está bien hecho, toda esta suma tiene que ser igual a 1, ¿eh? Por tanto, la probabilidad de obtener un impar, la probabilidad de obtener impar, pues sería la probabilidad de obtener un 1 más la probabilidad de obtener un 3 más la probabilidad de obtener un 5. Por lo tanto, 60 entre 147 más 20 entre 147 más 12 entre 147. Por lo tanto, 80 quedaría 92 partido entre 147. Bueno, este era un ejercicio más que nada para que sepáis cómo podemos encontrar las probabilidades, que no siempre me las dan. Vamos al tercero, al ejercicio 1.3 que tenéis propuesto, que dice: se lanzan dos dados. Se define como A el suceso la suma de los dos números que salen es múltiplo de 3. ¿Vale? Y como B el suceso sale al menos un 6. Fijaros que sea múltiplo de 3 me va a salir cuando sumen 3, cuando sumen 6, cuando sumen 9 y cuando sumen 12. Si tiramos dos dados, como mucho van a sumar 12, no tenemos nada más. Y B el suceso sale al menos un 6. Bueno, pues empezamos. La probabilidad de A unión B. Bueno, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de que
la suma de los números sea múltiplo de 3 y, o sea, tienen que pasar ahí, o la suma de los números es múltiplo de 3 o al menos sale un 6. Mira, vamos a hacer, antes de hacer el ejercicio, cuando tiramos dos dados, yo creo que es muy esquemático si ponéis esto. Mira, que es todo lo que me puede salir. Me puede salir el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3. ¿Vale? Fijaros que solo hay 36, ¿eh? Tampoco pasa nada si los escribimos. Todos son equiprobables, es decir, la probabilidad de que salga un 2 en el primero y un 4 en el segundo, pues tiene la misma probabilidad de que salga un 1 en el primero y un 6 en el segundo, ¿eh? Bueno, ya nos queda un poquito menos de la mitad. Fijaros que es un poco engorro, pero siempre va bien porque visualmente así tenéis todos los sucesos posibles y luego es mucho más fácil de encarar un ejercicio en el caso de tirar dos dados. Claro, si lanzásemos tres dados ya no busquéis los 36 por 6, es decir, 216 posibilidades, sucesos diferentes que tenéis, ¿eh? Pero en este caso que son 36 y que todos son equiprobables, porque el dado no está trucado, pues sí que es bastante visual. Bueno, pues venga, la probabilidad de A unión B. Fijaros, la probabilidad de A unión B por definición es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A. Los números que salen son múltiplos de 3, o sea, la suma. Fijaros, si yo lo pongo así, lo he puesto así porque si observáis, fijaros que estos suman 2, estos suman 3, estos de aquí suman 4. ¿Lo veis? Justo en la diagonal suman 5. Estos suman 6. Estos suman 7. Estos suman 8. Suman 9. Suman 10. Suman 11 y suman 12. Por lo tanto, la probabilidad de A, que es que la suma sea un múltiplo de 3, pues serían estos dos, luego estos de aquí, que suman 6, estos que suman 9 y estos que suman 12. Por lo tanto, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, serían 12 de 36. La probabilidad de B, que es al menos un 6. Vamos a contar cuántos hay al menos un 6. Pues fijaros, todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estos de aquí, 7, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, serían 11 partido entre 36. Menos la intersección, es decir, ¿cuántos hay que hemos dicho que sumen 12? O sea, que sumen un múltiplo de 3, perdonad, y que a la vez hay al menos un 6. Pues fijaros, de los que suman 3 no, de los que suman 5 no hay ningún 6, de los que suman 6 tampoco hay ningún 6, de los que suman 9 tienes este y este, que son 2, y los que suman 12, este. Por lo tanto, tienes 3 partido entre 36. Y esto es 12 más 11, que sería 23, menos 3,
que sería 20 partido entre 36, que podríamos simplificarlo y nos quedaría pues 10 partido entre 18, que podemos simplificarlo y quedaría 5 partido entre 9. Vale, esto sería la unión. Fijaros, la intersección ya la hemos hecho porque para hacer la unión hemos necesitado la intersección, ¿eh? La intersección, fijaros que ya hemos hecho, que nos daba, era esto que habíamos hecho aquí, que era contar los sucesos que pues la suma era múltiplo de 3 y además había algún 6, ¿eh? Que era este y este de aquí. Por tanto, 3 partido entre 36. Vale, ahora la probabilidad de no A intersección B. Bueno, esto es por definición la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y ya teníamos la probabilidad de B menos la intersección. Y 11 menos 3 sería 8, que también lo puedo dividir entre 4, 2 novenos. Luego nos dicen la probabilidad de A unión B contrario. Que esto por las leyes de Morgan, recordad que era la probabilidad de no A intersección no B. Aunque os voy a decir más, o sea, es mucho más sencillo hacer este de aquí directamente que no pensar esto, ¿eh? Porque esto de aquí directamente es 1 menos la probabilidad de la unión que ya teníamos antes. Y por lo tanto serían 4 novenos, ¿vale? Fijaros que si hacemos este esquemita de aquí, pues yo creo que es muchísimo más fácil de entender el ejercicio que sin hacerlo, ¿eh? Por eso hemos tardado un poquito más en hacerlo, pero ya está. Ahora pasamos a el 1,6, que yo creo que ya empezábamos con las fórmulas, con el teorema de las probabilidades totales y de Laplace. Ahí de Laplace y de la fórmula de Bayes. El ejercicio 1,6. El ejercicio 1,6 dice, tenemos dos lotes con piezas procedentes de un mismo proceso productivo. Del primer lote sabemos que el 1% son defectuosas, en tanto que del segundo lote lo son el 5%. El primer lote tiene el doble de piezas que el segundo. Vamos a hacer el diagrama de árbol, que yo creo que siempre es bueno hacerlo. Tenemos el lote L1 y el lote L2. Del lote L1 las piezas pueden ser defectuosas o puede que no sean defectuosas, y aquí igual. Fijaros, dice, del primer lote, es decir, si yo estoy en el primer lote, sabemos que el 1% son defectuosas. Por lo tanto, esto sería 0,01 y por lo tanto aquí 0,99. Y si venimos del lote 2, los son defectuosas el 5%. Y fijaros lo que dice, el primer lote tiene el doble de piezas que el segundo lote. Por lo tanto, para buscar las probabilidades, fijaros, yo sé que la probabilidad, bueno, lo pondré aquí. Yo sé que la probabilidad del lote 1 más la probabilidad del lote 2 tiene que ser igual a 1. Y si la probabilidad del lote, como dice que el primero tiene el doble, pues si aquí le llamo x, esto será 2x. Y por tanto tendremos que 3x es igual a 1 y que x es igual a 1/3. Por lo tanto,
la probabilidad del lote 2 es 1/3 y la del lote 1 es 2/3, que es lo que pondremos aquí. Y ahora que ya tengo hecho el árbol, que me pregunten lo que quieran. Fijaros, apartado A. Calcula la probabilidad de que la pieza sea defectuosa. Me están hablando del teorema de probabilidades totales. Fijaros, la probabilidad de que sea defectuosa puede ser que venga del lote 1 por la probabilidad de que, sabiendo que viene del lote 1, sea defectuosa, pero también puede venir del lote 2 y que, sabiendo que sea del lote 2, sea defectuosa. Y por tanto sería la probabilidad del lote 1, que es 2/3, por la probabilidad de defectuosa sabiendo que viene del lote 1, que es 0,01, más la probabilidad del lote 2, que es 1/3, por la probabilidad de que sea defectuosa. Y cogemos la calculadora y tenemos que 2/3 por 0,01 más 1/3 por 0,05 da 7 partido entre 300. Que es, bueno, es que no me gusta ponerlo en fracción. Luego ya lo haremos todo en general, porque además tampoco es un número exacto, es periódico mixto. Y ahora el apartado B. Si la pieza sabemos que es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que procede del lote 2? Pues ahora la fórmula de Bayes, ¿eh? Fijaros, aquí era la fórmula de las probabilidades totales. Y ahora vamos a hacer la fórmula de Bayes. ¿Vale? Por lo tanto, aquí es la probabilidad de la intersección por la probabilidad de que sea defectuosa. Fijaros que la probabilidad de que sea defectuosa es lo que hemos encontrado aquí, que ya la tenemos. Y la probabilidad de esta intersección es esta de aquí, que es esto de aquí. Es decir, esto de aquí es esto de aquí, ¿eh? Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y por tanto, fijaros que tendríamos pues 1/3 por 0,05 dividido entre 7 partido entre 300. Cogemos la calculadora y nos da 5 séptimos. Que como es un número que tiene infinitas cifras decimales, bueno, es periódico puro, pero largo, lo dejamos así, ¿eh? Y esto es la probabilidad utilizando las probabilidades totales y fórmula de Bayes. ¿Qué es lo que suelen preguntar en los exámenes, estas fórmulas? Vamos al 1,7, fijaros. Dice, se tienen 8 dados regulares y 2 trucados. En estos últimos, en los que están trucados, la probabilidad de obtener un as es el triple que la de los restantes, que son entre sí equiprobables. ¿Vale? Por lo tanto, solo leyendo la primera frase, fijaros, en los trucados tenemos que la probabilidad de obtener un 1 más la probabilidad de obtener un 2 más la probabilidad de obtener un 3 más la probabilidad del 4 más la probabilidad del 5 más la probabilidad del 6 es igual a 1. Pero yo sé que todos tienen la misma probabilidad menos el as, que es el triple. Por tanto, si esto es x, 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 x y x y esto es 3x, fijaros la ecuación que queda, pues 3x más x más x más x más x más x sería 8x
igual a 1 y la x sería 1/8. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de 6, 1/8, la probabilidad de 5, 1/8, la probabilidad de 4, 1/8, la probabilidad de 3, 1/8, la de 2, 1/8, pero en cambio la de 3 sería 3/8. Esto el dado trucado. Tenemos 8 dados regulares y 2 dados trucados. Vale. De entre los 10 dados se elige uno al azar y se arroja al aire y se obtiene un as. ¿Cuál es la probabilidad de que el dado seleccionado no sea trucado? Vamos a hacer el diagrama. Como siempre os digo, que a mí me gusta más. Primero cogemos un dado al azar. Y este dado podría ser un dado regular o podría ser un dado trucado. Y luego lo tiramos y puede ser que saque un as o no saque un as. ¿Qué probabilidades tengo? Que sea regular. Como hay 8 dados de 10, pues 8 entre 10. Y en cambio trucados hay 2 dados de 10. En el caso de que sea regular, pues un sexto que sea dado, que sea un as, perdonar, y 5 sextos que no sea un as. Y en el caso de que sea trucado, hemos visto que la probabilidad de as sería 3/8. De aquí 5/8. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la probabilidad? Dice, se arroja al aire y se obtiene un as. La probabilidad de que, sabiendo que he obtenido un as, el dado seleccionado no sea trucado, es decir, sea regular. Pues por definición será la probabilidad de que el dado sea regular y obtenga un as entre la probabilidad de as. Mira, regular, para no copiar la palabra voy a poner una R. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería aquí? La probabilidad de regular por la probabilidad de que saque un as sabiendo que es regular. Y en cambio el denominador sería la fórmula total de las probabilidades totales, que es la probabilidad de que saque un as. Pues puede ser que venga del dado regular y que saque un as sabiendo que es regular, o puede ser que venga del dado trucado y que saque un as sabiendo que viene del dado trucado. Y ahora fijaros, pues tendríamos el numerador, la probabilidad de que sea regular, pues 8 partido entre 10 por un sexto, que es la probabilidad de que sabiendo que es regular tenga un as. Por lo tanto, 8 partido entre 10 por un sexto. Y la probabilidad de que saque un as, pues fijaros que saque un as puede ser esta más esta de aquí. Y por tanto sería 8 décimos por un sexto más 2 décimos por 3/8. Es decir, me quedaría 8 partido entre 60 y aquí sería 8 partido entre 60 más 6 partido entre 80. Y si cogemos la calculadora, pues sería, a ver, 8 entre 10 por un sexto más 2 entre 10 por 3 entre 8. El denominador queda 5 partido entre 24 y el numerador sería, si dividimos entre 4, sería 2 partido entre 15. Y ahora si hacemos esta división, pues 2 quinceavos
dividido entre 5/24, pues quedaría 16/25. Esto, como sí queda exacto, podríais poner, si queréis, 0,64. ¿Vale? ¿Os fijáis cómo va el tema de Bayes? ¿Vale? Esto es la fórmula de Bayes, ¿eh? Esta fórmula de aquí es de Bayes y el denominador es las probabilidades totales. Bueno, y estos son los ejercicios que tenéis al final del tema que he escogido que son más parecidos a los exámenes. Ahora haremos un vídeo con ejercicios de exámenes.